Hola a todos, un saludo. Vamos a comenzar con el primero de los dos temas los que vamos a tratar, los peligros de origen microbiológico. Bien, en estos temas sobre peligros de origen microbiológico vamos a centrarnos fundamentalmente en los microorganismos, ¿vale? Dejaremos a un lado pues, parásitos que son menos frecuentes bueno, hemos hablado de que la terminología a veces puede confundirse o la semántica puede llevarnos a una clasificación u otra en función de la fuente bibliográfica que se consulte. Por ejemplo, hay fuentes bibliográficas que consideran las micotoxinas como un peligro de origen microbiológico. Nosotros lo trataremos desde el punto de vista químico, o por ejemplo los insectos como tal. Bueno, nosotros aquí vamos a apartarlos y tratarlos desde el punto de vista de una contaminación de tipo físico. En este primero de los temas nos vamos a centrar en aquellos microorganismos que producen alteraciones, que modifican de forma inaceptable la apariencia, las cualidades, el aroma, el color de los alimentos. Y en el siguiente de los temas nos centraremos en aquellos microorganismos que van a producir problemas desde el punto de vista de la salud. Bien, una advertencia: vamos a ver un número importante de microorganismos, de especies diferentes. Puede resultar bastante abrumador y complejo, sobre todo aquellos que pues la microbiología no haya sido una de las asignaturas que hayáis tratado en profundidad o ni siquiera hayáis visto. Bueno, no os debe de preocupar. Vamos a trabajar con ello y se trata sobre todo de que tengáis un concepto, una visión de que la importancia de las características físico-químicas, composicionales, de los tratamientos tecnológicos que se le den a los alimentos, del ambiente en la conservación, va a permitir seleccionar a unos grupos de microorganismos determinados. Eso es lo más importante que entendáis aquí. Y luego, pues, para eso está la bibliografía. En el caso de que haya que trabajar con un tipo de alimento u otro, pues determinar qué especies concretas son las que podemos encontrar. Bien, vamos a comenzar. Antes de hacer este repaso, fijaros que aparece en el título frutas y hortalizas, pero no solo nos vamos a centrar en frutas y hortalizas, sino prácticamente en todas las materias primas de origen vegetal y los productos derivados de los mismos. Pero como os decía, antes de empezar con estos diferentes grupos de alimentos, vamos a hacer un repaso de índole general acerca de las características que tienen los alimentos de origen vegetal para favorecer o dificultar el desarrollo microbiano, y también de las características de los propios microorganismos para poderse adaptar a esos alimentos. En cuanto a las características de los propios alimentos o materias primas de origen vegetal, pues lo primero que podemos repasar es que gran parte de estos alimentos de origen vegetal presentan estructuras que se suponen que forman una especie de cubierta, de protección, de piel, cáscara, llamarlo como queráis, que va a dificultar en gran medida la presencia, la colonización de los microorganismos. Y tenemos diferentes ejemplos, los que veis ahí. Fijaros que poco favorable puede ser para el desarrollo microbiano lo que puede ser la cubierta, la cáscara de una nuez. No obstante, a todos nos habrá pasado que abrimos una nuez y dentro nos encontramos un moho. ¿Por qué? Porque la nuez no es una superficie continua, sino que tiene aperturas, sobre todo en los diferentes polos, por donde se pueden inocular las esporas de los mohos, o muy frecuente, pues posibles roturas o micro roturas, aunque no se observen, pues pueden ser una vía para la inoculación de los diferentes microorganismos. Bien, además de una cubierta como puede ser tan evidente, por así decirlo, tan desfavorable para el desarrollo, pues prácticamente la totalidad de las frutas presentan una piel que ofrece más o menos resistencia, pero en principio, cuando está en un estado adecuado, cuando no presenta golpes, magulladuras, pues ofrece una cierta resistencia, una resistencia bastante elevada a la colonización y el desarrollo microbiano, por su composición, por el tipo de células que presenta y además pues, por una serie de sustancias antimicrobianas que contienen esas propias cubiertas y esa propia piel. Fijaros también en esta imagen que os muestro aquí, las peras. Es evidente que el estado de maduración óptimo pues se ha quedado atrás, ya están estas
peras sobremaduradas, pues también un aspecto fundamental respecto a la conservabilidad, a la vida útil, a la resistencia al desarrollo microbiano de frutas especialmente y de productos de origen vegetal en general, es que tiene una grandísima importancia el estado óptimo o la influencia de la maduración, el estado de madurez. Por eso, a la hora de, sobre todo, comercializar frutas, pues es muy importante que se recolecten y se comercialicen durante sus estados óptimos de maduración. Estados en los que tienen buenas propiedades sensoriales, son atractivas para el consumidor, pero a la vez conservan esa resistencia al desarrollo microbiano. Además de estas estructuras y además de la influencia que tiene el estado de madurez, pues como decía anteriormente, en general, o existe una gran cantidad de alimentos de origen vegetal que presentan sustancias inespecíficas con actividad antimicrobiana. Aquí os pongo varios ejemplos. Fijaros, los ácidos, sobre todo o fundamentalmente ácidos orgánicos de cadena corta, ácidos como pueden ser el dicarboxílico, el cítrico, el tricarbosílico, el málico, ¿de acuerdo? Que se ha demostrado que tienen pues, actividad antimicrobiana fundamentalmente frente a bacterias, bajando el pH y interfiriendo en la transferencia de protones a nivel de la membrana de la pared celular. Más cuestiones que bonanzas tienen estos ácidos. Pues simplemente podemos comprobar la propiedades que tienen como conservante, echarle un chorrito de zumo de limón a cualquier tipo de alimento y comparar con ese mismo alimento sin ese zumo de limón. Cómo la vida útil pues, se va a prolongar. Además de los ácidos, pues también podemos contar otras sustancias bastante generalizadas, como pueden ser los taninos, los compuestos fenólicos, aceites esenciales, que aparecen pues, muy típicamente en la cáscara de los cítricos, cuando apretamos la piel de una naranja, de un limón, pues todas esas sustancias volátiles son aceites esenciales. O la propia clorofila, que tiene actividad antibacteriana demostrada. Además de todos estos grupos de compuestos químicos que son, pues, están bastante extendidos en el reino vegetal, pues también tenemos una serie de compuestos específicos de algunas familias de vegetales. Dos ejemplos, la rafanina, un compuesto que se asocia a la familia o al género de los rábanos, que tiene actividad antibacteriana, o, más presente para todos, más conocido, es las propiedades antimicrobianas que tiene el ajo, porque contiene el compuesto denominado alicina. Una forma de conservar, aparte de darle un sabor pues determinado, unas propiedades aromáticas y gustativas diferentes, una forma de conservar, pues, por ejemplo, la carne fresca es preparar un aliño con ajo, y podéis hacer la prueba de que un filete se conserva, tiene más vida útil cuando tiene ese machado o esa maceración con ajo que si no lo tiene. ¿Por qué? Porque presenta ese ajo propiedades antibacterianas. Bien, además de estas protecciones naturales que presentan los vegetales al desarrollo microbiano, pues también hay que tener en cuenta su composición química, la presencia o el balance de diferentes nutrientes que va a favorecer que se desarrolle un tipo de microorganismos u otros. Por ejemplo, de forma general, cuando hablamos de hortalizas, aquí tenemos lo que puede ser una lechuga, lo que puede ser una patata, una zanahoria. Vemos que gran parte de su composición, la mayoría, estos son valores medios, pues se deben al agua, por lo tanto, pues no es un factor limitante. El agua favorece el desarrollo en general de todos los microorganismos. Una concentración de carbohidratos, muchos de ellos disponibles, azúcares, para que los microorganismos puedan crecer, una escasa presencia de proteínas, pero lo suficiente para que se desarrollen muchos grupos microbianos, y unos bajos niveles de grasa. Aquí también señalar que en general la mayoría de las hortalizas tienen un pH cercano a la neutralidad, por lo tanto van a favorecer o no van a limitar pues prácticamente a ningún grupo microbiano. En estas condiciones pues se van a desarrollar un grupo muy determinado de microorganismos. Veremos que gran parte de
de los microorganismos que en primer lugar degradan, estropean este tipo de productos, pues son las bacterias. Sin embargo, en las frutas, que veis que tienen una composición similar en cuanto a agua, algo más de hidrato de carbono, proteínas, niveles similares, igual de grasa, el pH bajo que tienen en general la mayoría de las frutas hace que sean otros grupos microbianos los que se desarrollen, fundamentalmente los mohos. De hecho, cuando vais al frutero a coger una manzana o una naranja y se ha estropeado, nunca va a ser una podredumbre por bacterias. Lo que siempre vamos a encontrar van a ser micelios, sobre todo de este tipo. Estaréis familiarizados, estos micelios grisáceos, desarrollo de hongos con estas coloraciones debido al desarrollo de mohos del género Penicillium fundamentalmente. Mientras que en los vegetales, pues observaremos en la nevera que pueden aparecer estos ablandamientos, estas podredumbres en las hojas que se deben fundamentalmente al desarrollo bacteriano. Se debe, como os digo, fijaros, con composiciones químicas bastante similares, pues hay un factor limitante que puede ser la presencia de ácidos orgánicos que bajan el pH. Además del ámbito que tiene que ver con la composición y con las sustancias antimicrobianas y las estructuras de los productos vegetales, pues también tenemos que tener en cuenta a la hora de qué microorganismos esperamos que se desarrollen y alteren los alimentos, las características propias de los grupos microbianos, ¿vale? Ya hemos hablado que los microorganismos, pues para crecer, pues necesitan, lógicamente, igual que nosotros, disponer de nutrientes y por lo tanto las frutas, las hortalizas, los cereales van a suponer una fuente de nutrientes para estos microorganismos. Y en función de sus características vamos a encontrarnos especies microbianas que sean capaces de desarrollar o producir tosinfecciones microbianas. Estas tosinfecciones, bien por el desarrollo propio del microorganismo o bien por la producción de toxinas, van a generar esos daños a la salud. Las patologías o las sintomatologías más típicas son producción de gastroenteritis, que conlleva vómitos, diarrea, etc. O el ámbito en el que estamos tratando en este tema tiene que ver con el deterioro microbiano. Estos microorganismos se empiezan a nutrir. Bueno, en primer lugar llegan a los alimentos, los colonizan, empiezan a nutrirse, empiezan a multiplicarse y finalmente lo que van a ocasionar, pues estas podredumbres, estas manchas, hasta que se desarrollan y el producto sería, pues, no apto para el consumo. Y los deterioros, los grupos de deterioros que se pueden desarrollar, las sintomatologías del desarrollo microbiano, pues puede ser propiamente el incremento de los microorganismos, pues por ejemplo, típicamente en zumos, cuando los microorganismos se desarrollan mucho, pues zumos que están clarificados pasan a ser turbios, eso sería un tipo de alteración. Otro tipo de alteración es que disminuyen las sustancias nutritivas, los microorganismos empiezan a consumir los nutrientes, los azúcares, las proteínas y disminuyen el valor nutritivo de los alimentos. Y otra cuestión muy típica es la producción de cambios, de coloraciones, de olores, de sabores por todas las actividades enzimáticas que los microorganismos van a desarrollar en los alimentos, pues, cuando vayan creciendo. Con todo ello, podemos definir qué sería un alimento deteriorado en concepto general. Cuando hablamos de alimento deteriorado o alterado, no solo tenemos que pensar en daños de índole microbiológico, sino también químicos y físicos. Hablaremos de ello más adelante. Pero lo más importante es que se va a considerar un alimento deteriorado cuando vaya presentando esa forma inaceptable o partes de ese alimento inaceptable para el consumo humano. Y, como venimos viendo, en los alimentos pues, pueden generar ese deterioro microbiano, pues tanto bacterias como levaduras y como mohos. Lo vamos a ir viendo a lo largo de los diferentes tipos de alimentos que vayamos enumerando, describiendo y detallando. Y respecto a lo que hemos visto anteriormente, respecto al doble prisma, la doble visión de qué resistencias ofrecen los alimentos y qué características presentan los microorganismos para desarrollarse, podemos hablar de que los alimentos van a presentar mayor o menor resistencia a la colonización en función de diferentes tipos de factores. Por ejemplo, los factores intrínsecos, pues derivados de la composición del alimento. Veremos que un alimento muy rico en grasa, como pueden ser los aceites, pues es menos susceptible a la alteración microbiana
que un alimento que tenga una composición de nutrientes más equilibrada, sobre todo con alto contenido en azúcares. La actividad de agua es otro factor fundamental. Es muy evidente que una fruta fresca va a tener una vida útil mucho más corta que esa fruta está desecada. El pH, ya hemos hablado de la diferencia que hay entre la susceptibilidad a la alteración de alimentos con pH neutro, como pueden ser las hortalizas, o pH ácidos, como pueden ser las frutas. El potencial redox, que hace referencia a cómo pueden estar conservados, o la disponibilidad de oxígeno que va a haber en la superficie del alimento no tiene nada que ver con lo que haya en el interior, y en función de eso van a desarrollarse unos grupos microbianos u otros, la composición de nutrientes, la estructura, la presencia o no de cubiertas. En el momento que una fruta, por ejemplo, es pelada, pues es mucho más susceptible a la alteración, o todos los agentes microbianos que puedan estar presentes, como ya hemos visto, ácidos orgánicos, taninos, polifenoles, aceites esenciales, etc. Además, podemos hablar también de que los alimentos pueden ofrecer resistencia a la colonización de los microorganismos derivado de factores extrínsecos, que hablan sobre todo de las condiciones en las que el alimento se vaya a conservar. La actividad de agua o la humedad, relativa del ambiente, sobre todo en productos que estén desecados, que estén liofilizados, etcétera, es muy conveniente para evitar las alteraciones que no se permita la rehidratación, almacenarlos a a unas condiciones de humedad bajas para no permitir esa captación de agua. Las temperaturas, por ejemplo, de almacenamiento, lógicamente todos conocemos que la forma más extendida de conservar los alimentos es el tratamiento en frío, o bien refrigeración o bien en congelación. Las atmósferas modificadas, etc. Y también va a depender de, que también podrían ser considerados como factores extrínsecos, por todos los tratamientos tecnológicos o culinarios que se den específicamente para la conservación. Estamos hablando de aplicación de temperatura, pasteurización, estamos hablando de adición de aditivos conservantes, estamos hablando de utilización de radiaciones ionizantes, bueno, todos aquellos tratamientos tecnológicos que se os puedan ocurrir. En función de todos estos factores, pues nos vamos a encontrar esa asociación específica entre los microorganismos y entre los alimentos, ya que los microorganismos van a presentar mejor adaptabilidad o peor a las diferentes condiciones derivadas de estos factores intrínsecos, extrínsecos y tratamientos tecnológicos. En base a todo lo anterior, podemos hacer una generalización. Digo generalización porque es muy atrevido agrupar a todas las bacterias con el mismo comportamiento, pero vamos a generalizar. Igual ocurre con las levaduras o con los mohos. Y, como digo, vamos a hacer esta generalización para que os vayáis estructurando en vuestra mente, pues en qué condiciones van a ser más favorable o menos favorable el desarrollo de bacterias, de levaduras o de mohos. Y los factores limitantes en un alimento, como digo, pues muchos de ellos van a depender de la actividad de agua, del pH, las concentraciones de azúcares y de sal, en este caso altas, porque van a ser conservantes, la capacidad de degradar la pared celular, no tiene nada que ver la estructura celular de un vegetal, que ofrece mucha más resistencia por la pared celular a el desarrollo microbiano que una célula de origen animal, o por la resistencia a los tratamientos con el calor. Bien, fijaros que en cuanto a la capacidad de desarrollarse a bajas actividades de agua, en general las bacterias son las que menos están adaptadas a ese tipo de alimentos. Vamos a ver que en productos deshidratados, en productos liofilizados, en productos evaporados, en productos que por sí mismos, como pueden ser las semillas, contienen una baja actividad de agua, las bacterias se desarrollan bastante mal. Veremos que eso no significa que no puedan aparecer, sino que si se mantiene esa baja actividad de agua, no van a ser los microorganismos que ocasionen alteración, mientras que las levaduras y sobre todo los mohos son los que mejor se desarrollan. Igualmente ocurre con los bajos pHs. En general, las bacterias son bastante menos ácido tolerantes que levaduras y mohos. Digo en general, porque pensamos en las bacterias que producen la fermentación acética para producir vinagre, o la fermentación láctica para producir
yogur, leches fermentadas, y ahí la cosa cambia. Las bacterias acéticas y las bacterias lácticas sí que son capaces de desarrollarse bien a pHs más ácidos, en torno a 3, 3,5, 4. En cuanto a las altas concentraciones de azúcar, que también, llegado a unos puntos de concentración, suponen unos conservantes muy potentes. Pensar en las mermeladas. Las mermeladas es un producto muy estable por sí mismo. ¿Por qué? Porque esa alta concentración de azúcar reporta o supone una enorme presión osmótica. Pues igualmente, las bacterias son menos propensas, menos capaces de desarrollarse en alimentos con alto contenido de azúcar, mientras que en mermeladas, en frutas, en jarabes, etcétera, pues van a ser levaduras y mohos las que sean más propensas a desarrollarse. Igual ocurre con las altas concentraciones de sal. Pensar vosotros en un embutido, pensar vosotros en un jamón, una paleta. Pues lo que vemos que se desarrolle o que se desarrolla habitualmente en la superficie, cuando ocurre, van a ser fundamentalmente mohos, también levaduras que no las vemos. Mientras que las bacterias en general pues son menos capaces de desarrollarse en ambientes halófilos, donde pues hay un alto contenido en sal. Y luego también un aspecto muy interesante es reflexionar acerca de la capacidad que tienen los diferentes grupos microbianos para degradar la pared celular, para esas estructuras iniciales como pueden ser las pieles, las cáscaras, etcétera, degradarlas. En general, las bacterias son menos capaces de degradar esta pared celular. Fijaros la complejidad estructural que tiene una pared celular, con la capa de celulosa, las hemicelulosas, las proteínas, todas estas fibrillas y las pectinas por medio. Todas estas capas tienen que degradarse. Son moléculas pues, muy complejas con enlaces que no todos los microorganismos son capaces de degradar. En general, aquí veis más ejemplos de la pared celular con todo este tipo de estructuras, todo este tipo de sustancias y de moléculas. En general, decimos que levaduras y sobre todo mohos son los que tienen esos equipos enzimáticos tan potentes. Veremos que nos vamos a encontrar, y vamos a mencionar varias veces, bacterias celulolíticas, que son capaces de o bien degradar fundamentalmente la pectina, lo que sería la lámina media, o con menos frecuencia, pues que sean celulolíticas, que sean capaces de degradar la hemicelulosa o la celulosa. Y en cuanto a la termoresistencia, fijaros, aquí las bacterias sí que tienen una mayor o son mucho más peligrosas en cuanto a productos tratados térmicamente. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar una serie de grupos bacterianos que al esporular se generan unas estructuras de resistencia que son mucho más capaces de aguantar altas temperaturas que las células vegetativas. Y ni que decir tiene que las levaduras, incluso las esporas de los mohos. ¿Vale? Vuelvo a repetir que estamos tratando de generalidades. Luego habrá grupos bacterianos en particular que estén mejor adaptados a bajas actividades de agua, a bajos pH, etc. Bueno, aquí os señalo la importancia que tienen estas esporas. Aquí veis cómo se empiezan a esporular estos bacilos. Bien, hasta aquí la primera parte de la presentación, en la que se hace una visión general de ese doble prisma de la resistencia que ofrecen los alimentos al desarrollo microbiano y la capacidad y la adaptabilidad que tienen los diferentes grupos microbianos a desarrollarse en esas condiciones específicas.